Bueno, nuevamente mis cordiales saludos para los hermanos y hermanas y queridos amigos y amigas que no son salvos, que escuchan el mensaje de salvación por los medios de las redes sociales y también cuando la escuchan en algún local evangélico, en algún hogar que se está predicando, en cualquier lugar que tenga la oportunidad de escuchar la preciosa palabra de Dios. Ojalá el Señor le pueda ayudar para que pueda ser salvo, como dice en el Evangelio de Mateo, uno que le preguntó al Señor y le dijo: ¿quién puede ser salvo? Y el Señor le dio la respuesta. Me encuentro aquí en mi hogar, aquí en San Joaquín del estado Carabobo, aquí en Venezuela, en mi hogar. Me llamo Orlando Rodulfo. Para los que puedan escuchar por primera vez, quisiera cantar una sola estrofa del himno 65 de los himnarios que nos congregamos al nombre del Señor Jesucristo en el mundo entero. La segunda estrofa del 65. La grata nueva ofrece a los hombres el perdón. No rechacen su oferta de tan grande salvación. El camino es Jesús a la gran ciudadelo. Nadie viene al Padre sino por el Salvador Jesús. Escucha el mensaje de perdón. Acepta de Jesús la salvación. Vamos a leer unas escrituras en el libro del profeta Jeremías, capítulo 17, versículo 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. En este mismo Jeremías son escrituras conocidas. Jeremías 6, versículo 16, escrituras que se dirigían a la nación de Israel, a los hebreos. Así dijo Jehová, paraos en los caminos. Capítulo 6, versículo 16. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, preguntar por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron: no andaremos. Y más abajo dice, en el versículo 17 al finalizar: no escucharemos. Y después más abajo dice el versículo 19 al finalizar: porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Fue la nación de Israel. Y así anda el pecador en estos tiempos, igual, aborreciendo la palabra de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Que el Señor pueda bendecir su palabra y pueda ayudar a alguno o alguna que no sea salvo, que la palabra de Dios
despierte su conciencia y toque las fibras de su corazón, lo más profundo de su corazón, y le haga entender que está perdido en sus delitos y pecados. Comencé con un precioso himno, una sola estrofa, y el coro dice: escuchá, escuchá el mensaje del perdón. La fe viene por el oír la palabra de Dios, y Dios utiliza los vasos, los que somos salvos, para comunicar el mensaje de la palabra de Dios. Igualmente utilizó a los profetas, por eso te quise leer en el profeta Jeremías. Cada uno de los profetas comunicaban el mensaje que Dios les daba directamente a ellos. Ahora nosotros tenemos el Espíritu Santo en nuestros corazones, y el deseo del Señor es que usted pueda convertirse de su mal camino que lo va encaminando rumbo al lugar de condenación eterna, que es el infierno, a donde va a ser lanzado primeramente el diablo y sus ángeles, y todos los que desobedezcan al Señor y mueran en sus delitos y pecados. Pero Dios ha tenido misericordia con la raza humana, la tuvo con Adán y Eva, aunque ellos pecaron, y Dios los llamó: ¿dónde estás tú? Ellos dijeron: me escondí porque tuve miedo. Y así vive el pecador en estos tiempos, escondiéndose de Dios. Muchos se esconden tras una religión, tras buenas obras, y pare de contar, buscan la salvación de su supuesta salvación, que muchos no saben tampoco si están buscando la salvación, sino es que están buscando de tratar de agradar a Dios por sus medios, y Dios no puede ser comprado de esa manera. Él manda a que la persona se arrepienta y crean en el Evangelio. Te quise leer primero porque el corazón del ser humano es engañoso y el enemigo conoce esas cosas. El ser humano ha sido engañado por el enemigo de vuestras almas. Él quiere que todos vayan al mismo lugar que él va, porque él sabe que está condenado y él quisiera llevarse a toda la raza humana. Pero el Señor le ha ganado la batalla al enemigo, se la ganó en la cruz del Calvario, cuando lo derrotó a él, y con su sangre preciosa pagó la deuda y hizo posible la reconciliación de Dios con el hombre. Por eso es que te leí aquí también: así que somos embajadores. Nosotros somos aquí como extranjeros y peregrinos, pero también somos embajadores para llevar el mensaje en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Dios quiere que tu amigo o amiga sea salvo, y por eso predicamos el mensaje constantemente, como lo hacían los profetas. Ya en estos tiempos no hay profetas, pero nosotros tenemos todo el canon bíblico. Dios hablaba por medio de los profetas, y vemos aquí al profeta Jeremías hablando a la nación de Judá y advirtiéndole que se pararan en los caminos. Y vemos aquí una escritura que te leí anterior: así dijo Jehová, parado en los caminos, y mirá y preguntá por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino. ¿Cuál es el buen camino que nosotros te señalamos? El comienzo del camino. Tienes que entrar por la puerta estrecha, que es el Señor Jesucristo, para empezar un camino angosto que te lleva al cielo, porque el mismo Señor dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Hay escrituras que ilustraban parados en los caminos, porque la nación de Israel, había aquí una ilustración de viajeros perdidos que se detienen a preguntar cuál es el camino correcto, que conocieron bien antes de desviarse tan lejos de él.
Entonces aquí estaba ilustrando el Señor mismo, el mismo Jehová de los ejércitos que habla la Biblia, es el mismo Señor Jesucristo. Entonces dijo, parado en los caminos, tienes que darle un parado aquí al pecado, amigo, porque te lleva enrumbado rumbo a la condenación eterna. Y el Señor es el que conoce el corazón. La palabra de Dios registra al hombre como que si fuera un escáner que registra, pero Dios te registra tu mente y tu corazón. Y la Biblia dice que no hay ni un justo, ni aún uno. Todos nacimos aquí desviados en nuestros delitos y pecados. Y el pecado hace un peso en el corazón. A mí me lo hizo, a mí me tenía triste y yo quería ser salvo. Y cuando empecé a escuchar el mensaje del Evangelio, yo tenía el deseo de ser salvo. Pero antes, cuando no había escuchado el Evangelio, tenía un vacío en el corazón y sabía que había algo mal dentro de mí, pero era el pecado que me tenía triste. Y empecé a escuchar el mensaje del Evangelio y pude comprender que estaba perdido, que iba a espaldas de Dios. Por ejemplo, habían escrituras que abrían y decían que ni los borrachos, ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los idólatras. Y yo entraba en el renglón de la borrachera, de los mentirosos, porque todos mienten, todos pecamos, no hay ni un justo, ni aún uno, como dice la Escritura en Romanos, no hay ni un justo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspid hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, y sus pies se apresuran para derramar sangre. Y entonces dice que aquí el mismo apóstol Pablo, que judíos y gentiles todos están bajo pecado, y usted es un pecador y una pecadora, pero nosotros los salvados somos pecadores arrepentidos que creímos en el Señor y fuimos reconciliados con el Dios del cielo por medio de la persona del Señor Jesucristo, y nosotros escuchamos el mensaje igualmente como usted lo puede escuchar usted. Entonces usted tiene un corazón engañoso más que todas las cosas y perverso, y el único que lo conoce, ¿quién lo conocerá? Dice, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Usted va a pecar aquí en la tierra, no va a poder, porque dice que es imposible que un hombre y una mujer no peque, y la única solución para su pecado está en la persona del Señor Jesucristo, al único hombre que no conoció pecado, pero él era el Cordero perfecto que hablaba en el Antiguo Testamento, y él tuvo que ir hasta la cruz del Calvario, entregar su vida por la suya y por la mía, porque el único que podía agradar a Dios para satisfacer la demanda de su justicia era el Señor. Nosotros no íbamos a poder pagar la deuda, nosotros estábamos condenados, nosotros íbamos, y toda la raza humana está condenada, porque nadie puede guardar la ley de Dios ni obedecerla, y tampoco pueden. Por eso necesita ser reconciliado con Dios para ser justificado delante de Él. Mire, una persona puede ser su corazón barrido con las obras de la ley y pudiera tratar de caminar rectamente aquí en esta tierra, pero en cualquier forma va a pecar. A veces yo he visto los que doman animales, y por ejemplo cuando doman un león, a veces el león está calmado
y calmado, lo alimentan y es cariñoso, pero hay momentos que le dan su arranque y han atacado a sus mismos dueños. ¿Por qué? Porque su naturaleza es de una fiera. Y así es el corazón humano, pecador. Y el único que puede mitigar ese corazón y limpiarlo y ponerlo blanco como la nieve y todos sus pecados perdonados es la persona del Señor Jesucristo, porque Él fue el único ser que pisó la tierra sin pecado, como dice aquí. Al que no conoció pecado, porque en Él no había pecado, Él era el mismo Dios manifestado aquí en carne. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Quién lo hizo pecado? Dios, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Todo Él pagó la deuda y el Padre quedó satisfecho con su sangre preciosa. Él canceló la deuda al Padre. Él fue sepultado y por eso Él no vio corrupción, porque en Él no había pecado, como dice un salmo, y el Dios del cielo lo resucitó al tercer día, como dice en Hechos de los Apóstoles. En Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 13, creo que lo dice, capítulo 13, versículo 30, mas Dios le levantó de los muertos. Y entonces lo resucitó, Él no vio corrupción. Al tercer día Él resucitó, ascendió a los cielos, y allá arriba en los cielos está un hombre, y ese es el que usted va a ver, amigo o amiga que no es salvo, igualmente, porque toda rodilla se doblará delante de Él, y Él es el mismo que lo va a juzgar. El que lo va a salvar es el que lo puede juzgar después en el gran trono blanco. Amigo o amiga que no eres salvo, ojalá las predicaciones que tú estés escuchando a través de las redes, en cualquier lugar, un tratado que leas, haya despertado tu conciencia y no vayas a ser como estos que dicen aquí en Jeremías, como les pasó, y que tú estés escuchando y dijeron: no andaremos, no escucharemos. Y entonces dice Mao: no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Que tú no estés aborreciendo, que estés despreciando la palabra de Dios, sino que tú puedas recapacitar, darle un parado aquí en los caminos y pensar que vas a espaldas de Dios y que vas rumbo a la condenación, y que tú puedas clamarle a Él por salvación, llegar a la persona del Señor Jesucristo por fe a Él, porque Él vive, que el Señor te pueda ayudar a comprender el plan de salvación y te pueda abrir el entendimiento y el corazón, y tú puedas dejar entrar en tu corazón al Rey de Reyes para que salve tu corazón y puedas entrar por la puerta estrecha y puedas empezar a caminar este camino angosto que lleva ascendiente al cielo. Amigo o amiga que no eres salvo, Él vive. Él va a venir por su pueblo, comprado a precio de sangre. Yo creí en el Señor un 6 de febrero del año 2011 a las 11 de la noche, y el Señor perdonó a este indigno pecador, y cada uno de los salvados te predicamos con seguridad de que Él te puede salvar, pero tienes que oír y aceptar la verdad del mensaje del Evangelio en tu corazón y creer en el Señor Jesucristo para que puedas obtener el perdón de tus pecados. Que el Señor te pueda ayudar.